¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Murmullos del Pasado? Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su fabuloso programa de narración de leyendas. No está Cross con nosotros, solamente está su cráneo, pero eso no es una exclusiva tan desconocida para ustedes, ya que, aunque él no esté, las historias siempre están presentes, y en esta ocasión les podemos decir que Santa Claus no viene solo, así que les vamos a presentar algunas de esas figuras que lo acompañan y que parece, dirían algunos, no existe, así que presten atención, pequeños y pequeñas que nos ven, ya que está cerca la víspera de Navidad. Tengan cuidado con estos monstruos, esperemos que no se les vayan a aparecer. Yo soy Mariano González, esto es Murmullos del Pasado, y comenzamos. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Como se podrán dar cuenta, con este fondo espectacular que tenemos gracias a nuestro máster, Eduardo Ledesma, esta es la mano de uno de los tantos demonios que vamos a presentar el día de hoy. Y no, si alguno de ustedes está pensando que vamos a hablar del Grinch, aquel que se robó la Navidad, la verdad es que no es así. Tenemos otros monstruos que de verdad van a dar miedo, así que presten atención, porque aquí comienza los monstruos de Navidad, los monstruos que nos acompañan. Máster, por favor. El primero de ellos tiene por nombre Kalikatzaro o Kalikatzaroi. Son pequeños duendes que viven bajo la tierra y que curiosamente solo salen 12 días al año. Y es justamente en la víspera de Navidad cuando ellos hacen la aparición aquí en la tierra. Ellos son originarios de Grecia, de toda aquella zona del Pireo. Dicen las personas que viven por ese lugar que este tipo de duendes son bastante traviesos y que solamente salen por comida, por dulces y quizá por alguna que otra prenda de algún niño o niña que esté por ahí en casa. Sin embargo, también cuenta el folclore que cuando estos duendes no encuentran nada de lo que describí anteriormente, se pueden volver malvados e incluso pueden robarse a un niño o niña para que los acompañe en esas cuevas durante todo un año. Así que no se les haga raro que si ustedes andan por aquella zona del mundo en estas épocas decembrinas, por ahí se les puedan aparecer estos pequeños duendes. El siguiente demonio que podemos tener en consideración tiene por nombre Belsnickel, que más que ser un demonio, es un hombre vestido con pieles de res y pieles de cerdo. Él va caminando por los diferentes pueblos del norte de Europa con una vara y con un enorme saco. Esto precisamente para generar algo que él llama su alimento. Y no es otra cosa que robarse a los niños junto con sus juguetes, pero no a cualquier niño, podrán pensar ustedes, sino solamente a aquellos niños que han sido groseros. Por eso, este demonio es de temerse, pues solamente se quita las pieles para pasar desapercibido entre los seres humanos, comunes y corrientes como nosotros, y poderse ganar la confianza de los pequeños y así desaparecerlos. Nuestro siguiente demonio es conocido como el Perchen. Este demonio con cuernos dicen que es el secuaz de un demonio que más adelante vamos a presentar con el nombre del Krampus. El Perchen es el encargado de buscar a todos aquellos niños que son groseros con sus padres. Ellos son el primer ejército que el Krampus trae adelante. Ellos son los encargados de buscar a las futuras presas. Se preguntarán por qué nunca se ven. Precisamente porque ese pelo intenso que ustedes ven en pantalla les permite esconderse entre la maleza, pasando desapercibidos como si fueran quizá un arbusto más. Y esos enormes cuernos pueden pasar como si fueran ramas. Sin embargo, este ejército siempre está presente. Así que niños y niñas del mundo, tengan mucho cuidado
El siguiente demonio que tenemos se hace llamar Jalocoturín, o también lo conocen con el nombre del gato Yola. Este gato dicen que aparece en Irlanda, indistintamente en cualquier zona de Irlanda. Es un enorme gato que se les aparece a aquellos niños que lamentablemente no tienen nada nuevo que estrenar para Navidad. Así que este es un llamado también para los padres, pues dicen que este misterioso gato también tiene la facultad de cobrar venganza, no nada más hacia los niños, sino también de comerse a los padres que no pueden llevarles un pequeño presente a los niños, pero sobre todo, más allá de los juguetes, que sea un presente de ropa, que los mantenga calientes, no importa que no haya dinero en casa. Este misterioso gato, como ya pueden ver, es bastante enorme. El siguiente demonio es un demonio que traemos desde el oriente. Su nombre, Namahage. Este demonio, quien porta una máscara kabuki, tiene la particularidad de que continuamente está visitando las casas apenas llegue la fecha de Navidad. Ataviado así como lo ven, con un palo y una piel de conejo, y aparte, esa vestimenta tan particular con la cual se esconde entre la maleza, también lo hace temible, ya que cuentan los lugareños del lejano oriente que este monstruo no nada más puede llevarse a los niños, sino que también, si un adulto, no importa la edad, se ha portado mal, también tiene la capacidad de llevárselos. ¿Cómo localizarlos? Dicen algunas personas de Oriente. Dicen que ellos hacen grandes hogueras en donde se pueden ver exclusivamente grandes montañas como de paja danzando alrededor del fuego sin siquiera incendiarse. Así que si ustedes andan por Oriente en estas fechas, presten atención a los campos, pues este demonio les puede aparecer. Y finalmente cerramos la lista con el principal, el que dicen que es el peor demonio de la Navidad, el Krampus. El Krampus es un demonio, dicen que es un demonio surgido desde el mismísimo infierno. Sin embargo, aquí hay una contradicción y se preguntarán ustedes, ¿por qué? Precisamente el Krampus, así como lo ven, es el compañero oscuro de Santa Claus. Es decir, el Krampus anda viajando al mismo tiempo que Santa Claus. Pero el Krampus no lleva regalos. El Krampus, como lo pueden ver, lleva castigo a aquellos niños y niñas que también no se portan bien, que no comen, que no obedecen a sus padres. Quizás suene muy trillado, sin embargo el Krampus siempre está presente ahí. Y el único que tiene poder para poder frenar el actuar del Krampus es ni más ni menos que Santa Claus, como lo pueden ver en esa imagen. Así que el Krampus también está presente siempre en cada Navidad. Así que abran bien los ojos, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Sabemos que los monstruos no tienen límite de fronteras, tienen zonas predilectas, pero no por eso podrán dejar de aparecerse. Estos solamente son algunos de los demonios más conocidos en la historia mundial, que son bastante representativos de esta época navideña. Espero que les haya gustado y sobre todo que haya sido bastante informativo para los adultos, pero también para los pequeños que nos están viendo. Así que pórtense bien, pequeños. Esta fue nuestra primera historia, los demonios de Navidad. Esto es Murmullos del Pasado. Y nosotros continuamos.
Estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. La historia que a continuación van ustedes a escuchar tiene que ver también con monstruos, pero no los monstruos que acaban de alguna manera, conocer ustedes en la historia anterior. Estos pueden ser monstruos muchísimo más agresivos, más violentos. ¿Y por qué lo digo? Porque viven en nuestra mente. Esta es la sección del Murmullo Eres Tú, con la historia Monstruos de Esquizofrenia. Estoy recién graduada de enfermería. Vengo de una familia humilde que con gran esfuerzo costeó mi carrera. No tenía más deseo que le ayudar a mis padres y a mi pequeño hermano a salir adelante. La situación estaba muy complicada y solo quería poder ejercer y que mis padres dejaran de trabajar tan duro como lo habían hecho desde que tengo memoria. Al durar varios meses llevando hojas de vida a hospitales, clínicas y demás, recibo una llamada de una clínica privada para enfermedades mentales. Me ofrecían un empleo temporal. Tenía que cuidar por 2 meses a una mujer de avanzada edad que había sido diagnosticada con esquizofrenia. Vivía sola en su casa. Era pasiva y mi trabajo solo tendría que ver con darle sus medicamentos a las horas correspondientes y ayudarla en algunas cosas. En principio lo dudé. No tenía la experiencia, pero luego, sin pensarlo de más, acepté la oferta. Digo, solo serían 2 meses, un dinero extra mientras algo mejor salía. Recibí todas las indicaciones y me dirigí hasta la casa de la señora Matilde. Un chofer de la clínica me llevó en un auto muy lujoso. Se me hacía imposible dejar de pensar en lo distinto que serían las cosas estos 2 meses, lejos de casa, en un ambiente distinto y probablemente la señora Matilde tuviese costumbres diferentes. Sin más afán, llegamos hasta una pequeña gasolinera que quedaba a la orilla de la carretera. El chofer se detiene y de manera muy amable me indica que el camino aún es largo. En realidad, estaba muchísimo más lejos de lo que me había imaginado. Antes de que pudiéramos notarlo, nos dio la noche, por lo que el que atendía nos advirtió de lo peligrosa que era esa vía por la cantidad de venados que cruzaban las calles. Sin hacer mayor caso, seguimos avanzando. Lo último que recuerdo fue que el carro derrapó y con el asiento delantero recibí un golpe muy fuerte en la cabeza que me dejó inconsciente por varios minutos. Al despertar, puedo observar cómo se nos abren unas grandísimas rejas dándonos paso a la parte delantera de una gran mansión. Era hermosa. Nunca en mi vida había visto tantos lujos juntos. Estaba deslumbrada. Tenía un hermoso jardín que parecía interminable. Perturbada por el contratiempo que sufrimos en carretera, le preguntó al chofer qué había pasado. Este, sin más, solo me mira y no pronuncia palabra. En ese momento no se me hizo extraño debido a que en todo el camino no me había determinado más que para indicarme que bajara del carro en la gasolinera. Al llegar, justo enfrente de la puerta principal de la casa, nos esperaba una anciana de cabello totalmente blanco, bien vestida y por lo que parecía muy distinguida. Un mayordomo, muy extraño por cierto, la acompañaba. Vestía un uniforme muy viejo pero reluciente. Su aspecto era demasiado serio. Me extrañé un poco. Según tenía entendido, la señora vivía sola y yo tendría que relevar a una enfermera que ahí se encontraba. Bajé del carro y conmigo la única maleta que traía. El mayordomo la tomó y la señora me recibió con una gran euforia. Quise agradecer al chofer, pero mi sorpresa fue que al voltear ya no estaba. En realidad, traté de no darle más vueltas al asunto. La señora se dispone a mostrarme la casa y durante el recorrido le pregunto por la enfermera, a lo que responde ella. Pues renunció. Se fue hace varias semanas y fue raro. En realidad, todo lo que había pasado desde que yo salí de acá era muy singular. La tarde llegó bastante deprisa. La señora Matilde se apresuró a irse hasta su recámara, la acompaño y le doy uno de sus medicamentos. Al salir de la habitación y darme cuenta que la noche ya está cayendo, bajo a la primera planta a ponerme en disposición del mayordomo para cualquier cosa que necesitara. Este hombre era muy extraño.
Me parecía algo aterrador. No respondía a mis llamados y había notado que me miraba de reojo. Cerré las cortinas de las ventanas y me retiré a paso rápido hasta mi habitación. Esa primera noche fue horrible. No pude dormir nada. Por más que traté, ni un solo segundo pude conciliar el sueño. Bajé en medio de la oscuridad a la cocina con una pequeña lámpara con la que solo podía ver por dónde pisaba. Al estar en la cocina pude escuchar susurros muy escalofriantes, al parecer de varias personas por cómo sonaban. Pude sentir cómo me quedé sin aire y mi cuerpo se paralizó. Un terror incontrolable se apoderó de mí y las piernas no me respondían para poder salir de ahí. Cuando por fin pude moverme, corrí desesperada hasta mi habitación y por las rendijas de la puerta pude ver con gran espanto cómo sombras de personas pasaban por el pasillo y hablando entre ellas. La mañana por fin llegó y salgo muy temprano de mi habitación. Al despertar a la señora mientras le suministraba los medicamentos, le pregunto si alguien más vivía en la casa con ella. Digo, me habían informado de que vivía sola y resulta que también vivía su mayordomo, solo por casualidad. A lo que ella me responde, si supieras cuántas personas viven aquí con nosotras. Me pareció muy singular la manera en que me respondió. Estaba aterrorizada. Lo que viví fue real, fue espantoso. No estaba segura si debía contárselo. En fin, el resto del día pasó con normalidad y la tarde comenzó a caer nuevamente. Esta vez estaba en el comedor con la señora cuando de la nada, múltiples ruidos extraños provenientes de la cocina nos perturbaron. Fui a verificar y cuál sería mi sorpresa al ver que no había nadie. Se comenzaron a escuchar muchos susurros, mientras la señora Matilde grita desenfrenada que había muchas personas. Tratando de mantener la calma, dirijo a la señora a su habitación y cuál sería mi terror cuando al subir por las escaleras pude corroborar que en verdad no estábamos solas. Las puertas de los cuartos se abrían y unas siluetas de personas se acercaban rápidamente hasta donde nosotras. Nunca había estado en una situación así. Una mujer blanca nos miraba fijamente, sin ningún tipo de expresión en su cara. Prácticamente arrastré a la señora a su habitación y hundida en la desesperación le exigí una explicación. Todo eso era real. ¿Aún no lo entiendes?, me respondió mientras me mostraba un periódico en que la noticia principal decía: muere en accidente de tránsito una joven enfermera recién graduada y su chofer al chocar con un ciervo en la vía. Los monstruos de nuestra cabeza a veces terminan por ser mucho más escalofriantes que los que vienen de otro plano. Y esta historia llega a ustedes gracias al patrocinio de Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita. Bien, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, hemos llegado prácticamente al final de este programa. Sin embargo, todavía nos falta una tercera historia. Y es una historia que, aunque muchos van a decir que no es verdad, y no por el hecho de dónde ocurrió, sino en realidad qué es lo que termina por originar a la verdadera protagonista de esta historia, la realidad es que sí. Hace ya bastantes años, prácticamente cuando la conquista ya había cesado en México y ya éramos un país independiente, en la zona sur del país, precisamente por allá por Michoacán, había un pequeño pueblito, como tantos otros que existen todavía en México, los cuales se caracterizaban por tener un arraigo muy fuerte a las tradiciones. Y una de las tradiciones precisamente de esta fecha es la puesta de los nacimientos. Es algo bastante claro en las casas, en los hogares, por muy humilde que sea. Siempre habrá un pequeño nacimiento dedicado obviamente al alumbramiento, a la llegada de nuestro Salvador Jesucristo, como así es llamado. En una de las tantas casas de un pequeño pueblito existían dos pequeños. Uno de ellos, de nombre Pablo, y su hermana Juanita,
eran bastante activos. Siempre que venía la época de Navidad, siempre estaban al pendiente de querer sacar todas las cosas, tenerlas listas. Sin embargo, ya que era un hogar muy humilde, prácticamente el poder poner un nacimiento era algo complicado. Sin embargo, ellos siempre estaban pendientes, hasta que ellos cumplieron 6 años. Juanita como que perdió un poco el interés en la Navidad. Sin embargo, el pequeño, Pablo, él no perdía el interés. Cuando ya creció, él se dio cuenta que la gente del pueblo, una semana antes, empezaba a poner el nacimiento en las iglesias y comenzaban las posadas. El ir de casa en casa pidiendo posada y obviamente respondiendo a las mismas, todos los lugareños, era bastante llamativo para el pequeño. Sin embargo, él se dio cuenta que al finalizar, cuando llegaba el día 24, todos iban al templo, le llevaban presentes al niño Dios, al recién nacido. Pero Pablito no tenía nada que llevarle. Como ya dijimos, era bastante pobre y sin embargo no cejaba en su empeño de querer acercarse al niño, a la ofrenda y a todo lo que involucraba estas fechas. Así pasaron 2 años y al tercer año, cuando ya Pablito tenía cerca de 9, él quiso llevarle algo. Dijo que ese año se comprometería a regalarle algo al niño Dios. Le pedía continuamente para que sacara a su familia de la pobreza. Su mamá tenía muchas necesidades, ya que solamente estaba ella al frente de la familia. Pero llegó el 24 de diciembre y el pobre niño no tenía nada que regalarle al niño Dios. Así que cuando todos los peregrinos llegaron hasta el templo, se postraron frente al nacimiento, el niño comenzó a llorar. Sus lágrimas eran bastante amargas y se fue hasta un rincón del templo, un lugar que estaba bastante oscuro. Ahí estuvo llorando durante varios minutos. Sus lágrimas, sinceras, honestas, pero también cargadas de tristeza y amargura, comenzaron a caer en el suelo. Estas comenzaron a filtrarse entre algunas piedras que había ahí. Para sorpresa del pequeño, de repente él vio un brillo entre sus pies. Algo estaba brotando del suelo. Él no sabía en realidad qué era. Comenzó a acercarse. Se agachó inclusive hasta casi quedar con la nariz pegada al piso. Él se dio cuenta que ahí había algunas ramas que estaban creciendo. Eran algo extrañas, parecían ortigas. En ese momento el niño pensó que ese sería un buen regalo. No le diría a nadie que ese regalo brotó de sus lágrimas. Así que el niño comenzó a arrancarlas hasta formar una pequeña corona. Con esas ramas se acercó hasta el pesebre, ahí donde estaba el nacimiento. Se hincó, lo puso amorosamente a los pies de donde estaba el niño Dios. Y para sorpresa de todos los presentes, el niño comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas tenían una coloración distinta. Ya no eran translúcidas como las primeras. Esas lágrimas parecían ser de oro. Y conforme las lágrimas iban cayendo, la corona comenzó a florecer, tanto que inclusive parecían como pequeños fuegos artificiales en esa corona que estaba ahí. De ahí comenzaron a salir enormes flores rojas. Todo el pesebre, todo el nacimiento se llenó de enormes flores que hoy conocemos como la flor de Navidad o la flor de Nochebuena o la flor de Jesús, que también es llamada. A partir de entonces, todas las personas del pueblo comenzaron a cultivar estas flores y cada vez que se llega la temporada navideña, saben que la venida de Jesús está próxima, que prácticamente el Redentor está aquí. Así que ustedes vivan cada una de las tradiciones de esta temporada navideña y enseñen a los niños a vivirlas de acuerdo a su leal saber y entender. La flor de Nochebuena es endémica de aquí de nuestro país, de México. Algunos creen que vino de Estados Unidos. La realidad es que no. Las investigaciones han dicho que la flor de Nochebuena es originaria de México. Esta es la leyenda de la flor de Nochebuena. Y esta historia
es patrocinada gracias a Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya. Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook, Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos. Porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, te lo hará llegar. Pues bien, damas y caballeros, muchísimas gracias como siempre por la preferencia para este programa Murmullos del Pasado. Estos saben que es de ustedes y no nos queremos despedir, el licenciado Jorge Acuña y su servidor Mariano González, sin antes desearles una feliz Navidad. Nosotros no nos vemos hasta dentro de 8 días, que ya también estaremos en vísperas del Año Nuevo. Disfruten todos los días y este es uno de los programas más importantes y más antiguos que tenemos en Canal Foro CX. Sigamos siendo leales a Murmullos del Pasado. Yo soy su amigo Mariano González y les recuerdo, como siempre, que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Así. Nos vemos. Canal Foro CX, marca la diferencia.